La historia del aceite de la viuda es más que un simple relato de necesidad y provisión. Es una revelación profunda del poder de Dios obrando a través de lo poco, de lo insignificante, de lo despreciado por el mundo. Muchas veces nosotros, como creyentes, atravesamos momentos donde sentimos que ya no queda nada. Las fuerzas se acaban, las puertas parecen cerrarse, los recursos se agotan, y el alma se llena de incertidumbre. Pero es justamente en esos momentos cuando el cielo se abre y Dios comienza a obrar milagros que solo Él puede realizar. La viuda que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, estaba en una situación límite. Su esposo, que había sido siervo del profeta Eliseo, había muerto, y con su muerte, no solo se fue el sustento del hogar, sino que quedaron deudas que amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Esta mujer se encontraba al borde del colapso emocional, económico y familiar. Sin embargo, hizo lo correcto, clamar al hombre de Dios. Y fue allí, en medio de su angustia, donde el Señor comenzó a escribir una nueva historia para ella. Este mensaje no es solo para entender una historia antigua, es un mensaje para ti y para mí hoy. Porque aunque tal vez no tengamos una deuda económica con acreedores queriendo llevarse a nuestros hijos, si enfrentamos deudas emocionales, espirituales y familiares que parecen imposibles de pagar, deudas de dolor, de falta de fe, de promesas que aún no se cumplen, de batallas que ya nos cansaron. Pero hay buenas noticias, aún queda aceite en tu vasija. Tal vez no lo ves como algo grande, tal vez piensas que no vale nada, pero si está en tus manos y se lo entregas a Dios, Él puede multiplicarlo. Lo que me impacta de esta historia es que Eliseo no le dijo a la viuda, te voy a dar una ofrenda. Tampoco dijo, le pediré al rey que te ayude. No, le preguntó qué tienes en casa, y eso cambia todo. Porque Dios no necesita lo que no tienes. Él quiere usar lo que ya está en tu casa, lo que ya está en tu corazón, lo que ya está en tus manos, aunque parezca poco, aunque tú pienses que no sirve para nada. Aunque esté guardado y olvidado. El milagro comienza con lo que tienes, no con lo que te falta. La viuda respondió, tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite. Ese nada, sino, es la frase que define a muchos hoy. Sentimos que no tenemos nada, excepto un pequeño talento, un poco de fe, una palabra, una lágrima, una canción, un suspiro. Pero eso que te queda es lo que Dios va a usar. Porque ese aceite es símbolo del Espíritu Santo, y donde hay aceite, hay esperanza. Donde hay aceite, hay vida. Donde hay aceite, hay provisión, hay fuego, hay poder, hay gloria. Eliseo le dio instrucciones precisas, ve y pide vasijas prestadas, muchas, no pocas. Aquí está otro principio clave. El milagro de Dios se activa por fe. La viuda tuvo que salir de su zona de comodidad, tocar puertas, buscar vasijas vacías. ¿Por qué vacías? Porque los milagros de Dios no se derraman sobre lo lleno de orgullo, sobre lo autosuficiente, sobre lo que no reconoce su necesidad. El aceite solo llena lo que está vacío. Si estás vacío hoy, estás en el lugar correcto para un milagro. Una vez que la viuda recogió las vasijas, se encerró en su casa con sus hijos y comenzó a ver lo sobrenatural. Cada vasija que traían, se llenaba. Y el aceite no cesó hasta que ya no hubo más vasijas. El milagro duró lo que duró su fe. Si hubiera traído más vasijas, habría habido más aceite. Porque la provisión de Dios no tiene límites, pero nuestra expectativa sí. Y muchas veces no vemos más, no porque Dios no quiera, sino porque dejamos de traer vasijas vacías. Esta historia nos desafía a creer en medio de la escasez, a confiar cuando ya no hay lógica, a actuar cuando no hay garantía, porque la fe no se basa en lo visible, sino en la palabra que Dios ha dado. Y si Él dice que aún queda aceite, entonces ese aceite es suficiente para ver la gloria de Dios. Hoy quiero invitarte a que mires dentro de tu casa, dentro de tu corazón, dentro de tu vida. ¿Qué queda? ¿Qué parece insignificante? Tal vez sea solo una vasija, tal vez solo un poco de aceite, pero eso basta. Porque el aceite de la viuda no era simplemente un recurso, era una llave, una señal, un símbolo, y cuando se activa por fe, el aceite comienza a fluir. Prepárate,
porque hoy el aceite de Dios quiere fluir sobre tu vida. Y si estás dispuesto a vaciarte delante de Él, si estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas todo, entonces vas a ver que aún en medio de tu crisis, Dios puede hacer que lo poco se multiplique, que lo roto se restaure, que lo perdido se recupere, porque donde hay aceite, Dios todavía está obrando. Primer punto, Dios siempre deja algo en tu casa. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que no tenemos nada, que ya no queda fuerza, que ya no queda fe, que ya no queda propósito. La viuda de la historia se acercó al profeta diciendo que su esposo había muerto, que los acreedores venían a llevarse a sus hijos y que no tenía con qué pagar. Ella lo resumió todo diciendo que no tenía nada en casa, pero inmediatamente, casi sin pensarlo, agregó solo una vasija de aceite. Solo una vasija de aceite, puede parecer insignificante a los ojos humanos, pero en las manos de Dios es el inicio de un milagro. Dios nunca permite que la escasez lo deje todo vacío. Siempre hay algo, siempre queda una semilla, siempre queda una porción, aunque te parezca mínima, aunque tú mismo no la valores. Dios no necesita multitudes para empezar, no necesita riquezas, no necesita fama, solo necesita una vasija con aceite, aunque sea pequeña. Esa vasija representa lo que queda en tu vida. Puede ser una fe débil, una oración rota, un deseo de seguir adelante aunque estés cansado, una alabanza entre lágrimas, pero si está en ti, Dios lo va a usar, porque Él nunca permite que su hijo quede totalmente vacío. Siempre hay algo en casa. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Somos vasos de barro, pero dentro de nosotros hay un tesoro, no por lo que somos, sino por lo que Él ha puesto en nosotros. A veces creemos que lo que queda no sirve para nada, pero fue con una vara que Moisés abrió el mar, fue con 5 panes y 2 peces que Jesús alimentó a más de 5,000, fue con una piedra que David venció al gigante. Dios no necesita mucho, necesita lo que tú tengas y lo que tú estés dispuesto a entregar. Esa viuda pudo haberse rendido. Pudo haber dicho, ya no tengo nada, no tiene sentido, pero en lugar de rendirse, fue al profeta, y el profeta la llevó a mirar otra vez dentro de su casa. Tal vez tú también necesitas mirar de nuevo, porque si hay algo, tal vez no lo has visto porque el dolor te ha nublado la vista, pero hay algo, hay un talento, hay una palabra, hay un llamado, hay una unción, hay aceite. Cuando Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa?, no era porque él no supiera, es porque muchas veces Dios nos hace preguntas no para obtener información, sino para que nosotros despertemos a la realidad de lo que ya tenemos. La pregunta te lleva a examinar, a reflexionar, a recordar, y cuando tú reconoces lo que te queda, aunque sea poco, estás activando el primer paso del milagro. Dios siempre deja algo en tu casa, siempre hay algo que se puede multiplicar. Siempre hay algo que Él puede usar para restaurar tu vida. No subestimes el aceite que te queda. No desprecies la unción que aún está en ti, aunque nadie más la vea, aunque tú mismo dudes. Si Dios la dejó allí, es porque tiene un propósito eterno. Hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay dentro de ti que todavía está vivo? ¿Qué don, qué palabra, qué promesa está allí esperando por ser activada? La respuesta a tu necesidad no está tan lejos. Está más cerca de lo que piensas. Está en tu casa, está en tu interior, está en tu vasija. Y si decides creer, obedecer y entregar lo poco que te queda, Dios lo usará para darte mucho más de lo que perdiste. Segundo punto, el milagro comienza cuando obedeces aunque no entiendas. La instrucción del profeta Eliseo fue clara pero extraña. Le dijo a la viuda, ve y pide vasijas prestadas, muchas, no pocas. Luego, enciérrate en tu casa con tus hijos y comienza a llenar las vasijas con el aceite que tienes. Humanamente hablando, esto no tenía sentido. ¿Cómo se va a llenar una gran cantidad de vasijas con tan solo una pequeña porción de aceite? Pero allí está la clave del milagro, no en la lógica, no en el razonamiento, sino en la obediencia. La obediencia fue lo que activó lo sobrenatural. Muchas veces nosotros queremos entenderlo todo antes de actuar. Queremos ver resultados antes de dar pasos de fe.
Pero la fe verdadera camina aunque no vea, aunque no entienda, aunque no tenga todas las respuestas. La viuda no preguntó cómo, no discutió, no se resistió, simplemente obedeció. Y esa obediencia silenciosa, práctica y radical abrió la puerta a lo imposible. Salió a pedir vasijas, tocó puertas, explicó lo que estaba haciendo, se expuso al que dirán, pero no le importó, porque cuando tú estás desesperado por un milagro, dejas de cuidar tu imagen, dejas de preocuparte por lo que otros piensen, te lanzas a obedecer, aunque no entiendas. La fe no siempre te dará explicaciones, pero sí te dará instrucciones. Y cuando sigues las instrucciones de Dios, aunque no tengan lógica, verás resultados que superan tu entendimiento. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La manifestación de Dios viene como resultado de la obediencia. La viuda cerró la puerta, como Eliseo le dijo, y comenzó a ver lo que nunca había visto. Cada vasija se llenaba, y cuando traían otra, también se llenaba, y así una tras otra, hasta que todas estuvieron llenas. El aceite no paró hasta que no hubo más espacio para recibir. Todo eso fue posible porque ella obedeció. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas, pero no lo has hecho porque no entiendes? ¿Qué instrucciones estás reteniendo porque no ves cómo va a funcionar? Tal vez Dios te dijo que perdones, que hables con alguien, que sueltes algo, que dejes una costumbre, que siembres una semilla, pero tú esperas sentir algo especial, o que alguien más confirme, o que todo tenga sentido. Y mientras tanto, el aceite no fluye, porque el milagro no se activa con entendimiento, sino con obediencia. Cada paso de obediencia es una llave que abre una puerta, y no siempre verás lo que esperas en el primer paso, pero si sigues avanzando, si sigues llenando vasijas, si no te detienes, lo sobrenatural se manifestará en tu casa. El milagro no ocurre en el razonamiento, sino en la acción. La fe sin obras está muerta, y la obediencia es la obra que le da vida a la fe. Dios te llama hoy a moverte en fe, a hacer lo que te dijo, aunque parezca loco, aunque parezca poco, aunque parezca que no va a funcionar, porque cuando obedeces a la voz de Dios, lo natural se rinde ante lo eterno, y lo poco se convierte en abundancia. No le pongas límites a Dios porque algo no tiene sentido. No dejes de actuar solo porque no ves el resultado completo. Él te dará la instrucción paso a paso, pero cada paso que des, será acompañado por su poder. Obedecer es confiar. Es decirle a Dios, no entiendo, pero te creo. No veo el final, pero sé que estás en control. No tengo todo, pero tengo tu palabra. Y eso es suficiente para empezar. Tercer punto, el aceite no se detiene hasta que se acaban las vasijas. Una de las partes más impactantes de esta historia es el momento en que el aceite dejó de fluir. La Biblia dice que mientras la viuda y sus hijos seguían trayendo vasijas, el aceite seguía corriendo. Pero en el instante en que dijeron, no hay más vasijas, el aceite se detuvo. Esto nos revela un principio espiritual muy poderoso. El aceite no se detiene por falta de poder, se detiene por falta de espacio. Dios es ilimitado. Su provisión, su gracia, su poder, su unción, no tienen fin. Pero Él obra en la medida en que nosotros estamos preparados para recibir. El límite no está en Dios. El límite está en nuestra disposición. Mientras haya vasijas vacías, habrá aceite. Mientras haya corazones dispuestos, habrá gloria. Mientras haya hambre, habrá llenura. Pero cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de vaciarnos, cuando nos conformamos con lo que ya recibimos, el aceite se detiene. Las vasijas vacías representan nuestra necesidad, nuestra humildad, nuestra dependencia. Dios no llena vasijas que ya están llenas de orgullo, de autosuficiencia, de religiosidad. Él llena lo que está vacío. Llena al que reconoce que necesita. Llena al que clama. Llena al que se rinde. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice los que tienen una vida perfecta, ni los que lo entienden todo, sino los que tienen hambre. Esa viuda tuvo que buscar muchas vasijas.
tuvo que prepararse para recibir. Si se hubiese conformado con unas cuantas, su milagro habría sido más pequeño, pero su fe se reflejó en la cantidad de vasijas que reunió. Cada vasija era una expresión de expectativa. Cada vasija decía, yo creo que Dios va a hacer algo grande, y no fue decepcionada, porque Dios honra la fe, y siempre llena hasta donde tú estés dispuesto a recibir. Hoy Dios te pregunta, ¿cuántas vasijas tienes listas? ¿Qué tanto estás esperando de Él? ¿Qué espacio le estás dejando en tu vida? A veces oramos por más, pero vivimos como si ya fuera suficiente. Pedimos más unción, pero no vaciamos el orgullo. Pedimos más revelación, pero no hacemos espacio para la palabra. Pedimos más presencia, pero no dejamos lugar en nuestra agenda. Y el aceite se detiene, no porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros dejamos de prepararnos. El aceite se multiplica en la medida en que haya vasijas. Y eso también aplica a nuestra disposición para bendecir a otros. Dios no quiere que solo llenemos nuestra vasija, sino que seamos canales para que otros también reciban. Mientras más personas toques, mientras más vidas abraces, mientras más sirvas, más aceite fluirá, porque el aceite no fue dado para acumularlo, sino para compartirlo. La obra de Dios no se detiene por falta de poder, se detiene por falta de vasijas vacías. Si hoy decides vaciarte de todo lo que no sirve, si decides buscar más, pedir más, extender tu fe, el aceite volverá a correr, porque el cielo nunca está en crisis. Dios siempre tiene más, pero Él actúa según el espacio que tú le abras. No seas una vasija que se cierra, no te conformes, no te estanques, no digas ya es suficiente. Siempre hay más en Dios, más gloria, más profundidad, más revelación, más intimidad, más presencia, pero depende de cuántas vasijas traigas. Depende de cuánto estés dispuesto a vaciarte, porque si hay vasijas vacías, el aceite seguirá corriendo. Cuarto punto, lo que hoy parece poco, mañana será tu provisión abundante. Después que el aceite dejó de fluir, la viuda fue y se lo contó al profeta, y Eliseo le dio una última instrucción, ve, vende el aceite, y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo que al principio era apenas una pequeña vasija de aceite, algo que parecía insignificante, algo que no tenía valor para resolver un problema tan grande, se convirtió en la solución total de su situación. No solo pagó la deuda, también le sobró para vivir con sus hijos. El milagro fue completo. Aquí hay una enseñanza poderosa. A veces menospreciamos lo poco que tenemos. Pensamos que no es suficiente, que no vale la pena, que no alcanza. Pero cuando pones ese poco en las manos de Dios, Él lo convierte en mucho, Él lo multiplica, Él lo transforma. El aceite no era oro, no era plata, no era una herencia, era solo aceite. Pero cuando Dios se mete en lo poco se vuelve extraordinario. Tal vez hoy tú estás mirando lo que tienes y sientes que es nada. Tal vez dices, tengo solo una pequeña fuerza, un poco de fe, una habilidad sencilla, una idea débil, una oración débil, una vasija rota, pero lo poco, cuando se mezcla con la obediencia y se activa por la fe, se vuelve suficiente. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas, solo necesita corazones dispuestos, manos abiertas, y personas que crean. No mires lo que tienes como poca cosa, no lo llames insuficiente si Dios no lo ha dicho, no lo deseches porque parece débil. Ese aceite que hoy te parece poco, mañana será tu testimonio, será tu provisión, será la evidencia de que Dios estuvo contigo. Lo que hoy lloras, mañana lo vas a celebrar. Lo que hoy parece escaso, mañana se volverá abundante, porque el Dios que tenemos no multiplica con lógica, multiplica con poder. Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Nada, pero en sus manos fue más que suficiente. Porque cuando Él bendice lo poco, siempre sobra, y así fue con la viuda. No solo pagó, también vivió. Eso es lo que hace Dios. No solo resuelve, también restaura. No solo te saca de la deuda, también te da para vivir. No solo sana la herida, también te da propósito. No solo te salva, también te unge. Él no hace las cosas a medias. Hoy te digo en el nombre del Señor, no menosprecies tu aceite.
No des por perdido lo que tienes. Aunque parezca poco, si lo presentas con fe, si lo obedeces con acción, y si lo entregas con humildad, Dios hará que se multiplique. No se trata de lo que tienes, se trata de lo que Él puede hacer con lo que tú le entregas. El aceite de la viuda no era el fin de la historia. Fue el principio de una nueva temporada. Una temporada sin deudas. Una temporada sin temor. Una temporada con sustento. Una temporada con testimonio. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo. Él quiere que aprendas a ver el valor de lo que tienes. Que entiendas que si Él está contigo, nada te falta. Que descubras que en su presencia, hasta el aceite más simple se convierte en provisión milagrosa. Así que levanta lo que tienes. Preséntaselo al Señor. Declara que aunque parezca poco, en sus manos será suficiente. Porque lo que tú llamas pequeño, Él lo usa para hacer maravillas. Y lo que tú ves como escaso, Él lo convierte en abundancia. Hemos visto como una pequeña vasija de aceite, algo que parecía insignificante, se convirtió en el instrumento de un milagro completo. La viuda obedeció la voz del profeta, creyó en la palabra de Dios, actuó con fe, y el Señor respondió de manera sobrenatural. No solo resolvió su problema, sino que cambió su futuro. Ese es el poder del aceite cuando se mezcla con obediencia, fe y una vasija vacía. Hoy tú también estás frente a tu vasija. Quizás no tienes mucho, quizás lo que tienes te parece insuficiente, quizás has llorado por lo que te falta, pero quiero decirte que lo que tienes, si lo pones en las manos de Dios, puede cambiarlo todo. Él sigue multiplicando, Él sigue llenando, Él sigue usando lo poco para hacer mucho. Él sigue trayendo provisión a los que creen, dirección a los que escuchan, y gloria a los que buscan su presencia. No te detengas, no digas no tengo nada, tienes algo, tienes una vasija, tienes aceite, tienes fe, tienes al Espíritu Santo. Solo necesitas vaciarte, disponerte y obedecer, porque cuando hay obediencia, el cielo se abre, cuando hay fe, lo poco se multiplica, y cuando hay vasijas vacías, el aceite no se detiene. Así como la viuda vivió del aceite que Dios multiplicó, tú también vivirás de lo que el Espíritu Santo derrame sobre tu vida. Y no solo tú, tus hijos también vivirán de ese aceite. Las generaciones que vienen detrás verán la provisión de Dios a causa de tu fe hoy. Porque cuando Dios bendice, no bendice solo a una persona, bendice a toda la casa. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló, si sabes que tienes una vasija y que estás listo para que se llene, te invito a creerle a Dios con todo tu ser. No pongas tu mirada en lo que te falta, ponla en quien lo puede todo, y verás cómo el aceite comienza a correr. Gracias por escuchar este mensaje. Si fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario contándome qué parte te habló más, y le des like para que más personas puedan recibir esta palabra. Que Dios te llene con su aceite fresco, y que nunca falte la presencia del Espíritu Santo en tu casa.